Hola, en esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora número 1 de la semana 3. Bueno, como pueden observar, ya estoy dentro de plataforma y en esta sección aparecen los recursos que ustedes deberán de estudiar antes de realizar su actividad integradora. En esta pestaña ya tengo abierta lo que es la actividad integradora, la cual lleva por nombre Operaciones algebraicas y solución a problemas. Aquí aparece qué producto van a entregar y qué van a hacer. Pero para poder ejemplificar correctamente la actividad me voy a apoyar nuevamente de una presentación PowerPoint, la cual lleva por nombre Operaciones algebraicas y solución de problemas, que es exactamente el mismo nombre de la actividad y que equivaldría a la actividad integradora número 5. Bueno, voy a comenzar con algo de introducción y voy a retomar información que ya habíamos visto en la semana pasada, en donde aparece la clasificación de las expresiones algebraicas y me voy a ir específicamente a lo que son los polinomios. Para recordar, los polinomios son aquellas expresiones que se componen de más de dos términos. Los polinomios de 2 y 3 términos se conocen como binomios y trinomios respectivamente, y los polinomios de más de 3 términos no reciben un nombre específico. Y bueno, en este ejemplo aquí aparecen ya lo que son los polinomios, que esta parte ya la habíamos verificado en la semana anterior, pero nada más para recordar la información. En la siguiente diapositiva aparece lo que es la factorización. Aquí viene el objetivo y la definición. Vamos a comenzar con la definición, que dice: es una técnica que permite expresar en factores o como producto una expresión matemática, sea un número o bien un polinomio. Pues sí, básicamente nosotros podemos factorizar un número o un polinomio. Y el objetivo es simplificar la expresión, o bien expresarla en términos que sean de utilidad según se requiera. En la siguiente diapositiva aparece lo que son la factorización de polinomios y aparece su definición. Dice: la factorización de un polinomio es expresar el polinomio en un producto de dos o más polinomios de menor grado. Y para esto tenemos lo que es el factor, la definición de factor, el concepto. El factor es cada uno de los miembros de una multiplicación. Por ejemplo, AB es igual a C, donde A y B son factores de esa multiplicación. Los métodos de factorización, pues existen muchos métodos. Aquí aparece una imagen donde aparece por identificación del factor común, por agrupación de términos, por el trinomio cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrados, el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, o bien el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Pero yo me voy a enfocar en el método de por agrupación de términos en esta presentación, que es lo que sigue: factorización por agrupación de términos. Entonces, enseguida aparece: los términos semejantes son aquellas expresiones que tienen las mismas variables elevadas al mismo exponente. Identificar estos términos te ayudará a encontrar justo esos factores del polinomio. Puedes pensarlo de una manera general como, aquí dice: am más an menos bm menos bn es igual a am menos bm, que multiplica, este sería un término, y luego más a otro término que multiplica an menos bn. O bien, como nosotros podemos ver, aquí en esta vamos a factorizar esta expresión. Entonces, como podemos observar, tenemos en el primer término tenemos una variable en común, que es la m y la m. Y en el segundo término tenemos una variable en común, que es la n y la n. Entonces vamos a separar el término que tenemos de manera común en cada término y lo vamos a multiplicar por las variables o por los números que aparezcan, de tal manera que obtengamos el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, tenemos m por a menos b más n por a menos b. ¿Por qué? Bueno, si nosotros hacemos esta multiplicación nos va a dar exactamente lo mismo, ya que si multiplicamos m por a nos daría am, y si multiplicamos m por b nos daría
BM. Entonces los signos sería más por menos da menos y obtendríamos este menos. Y del otro lado lo mismo, si multiplicamos n por a nos daría AN de manera positiva, y si multiplicamos n por b nos daría BN, pero de manera negativa. ¿Por qué? Porque los signos serían más por menos da menos. Y esto es lo mismo, noten que aquí sería lo mismo que decir que A menos B por M más N. Entonces esto sería lo que es la factorización, porque si volvemos a hacer este producto, obtendríamos el resultado de este lado, que sería A por M, sería AM, que sería este de aquí, y luego A por N sería AN, más por más da más. Entonces aquí estaría estos dos productos ya, y luego enseguida sería menos por más nos da menos, que sería este menos que está aquí. B por M nos daría BM, y enseguida ya nada más sería más por más nos da menos por más, perdón, porque este signo es menos por más nos da menos, que sería este signo que está aquí, y la multiplicación de B por N sería Bn. Entonces este término al final es lo mismo que decir todo esto que está aquí. Entonces a esto se le llama factorizar. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde también tengo otros ejemplos. Dice ejemplo 1, que son básicamente los mismos que aparecen en los recursos que tienen que estudiar. Dice factorizar AX más BX más AY más BY. Aquí vienen pasos que tenemos que hacer. Primero tenemos que agrupar los dos términos. Entonces, como pueden observar, tenemos dos términos que tienen la X en común, que sería la X y la BX, y tenemos dos términos que tienen la Y en común, que sería AY y BY. Entonces por eso nos dice agrupa AX más BY, que sería AX, que es este de aquí, más BY, que sería este de aquí, más luego AY, que sería este de aquí, más BY. Dice factoriza X y Y en cada grupo de paréntesis. Entonces acuérdense que ahora lo que tenemos que hacer básicamente es que al momento de multiplicar la variable tenemos que obtener el producto o el término que nosotros tenemos. Entonces, si yo tengo X por A más B más Y por A más B, entonces al momento de multiplicar X por A me da AX, que sería este de aquí, y si yo multiplico X por B me daría BX, y luego más Y por A sería YA o AY, que sería el orden de los factores. Aquí no implica, no altera el producto básicamente. Y aquí nos dice que extraigas A más B, pues el factor común A más B por X más Y. Aquí este es un ejemplo, pero ahorita lo vamos a ver más de lleno. Otro ejemplo es este que está aquí. Dice, para factorizar un polinomio por agrupación de términos, se debe considerar aquellos polinomios que tengan un número par de términos. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos una expresión algebraica que dice 2y más 2j más 3xy más 3xj. Entonces aquí dice, se agrupa lo siguiente. Fíjense que los primeros dos términos únicamente tienen una variable. Son dos variables diferentes, pero es una sola variable, la variable y y la variable j. Y los otros dos términos tienen dos variables, la variable xy y la variable xj. Entonces vamos a agrupar esos dos términos, primeramente los que tienen una variable y luego los que tienen dos variables. Entonces sería 2y más 2j, que sería esta parte de aquí, y luego más 3xy más 3xj, que básicamente nada más se volvieron a pasar estos términos, pero ya agrupados en dos partes y con el signo más. Entonces ahora identificamos el factor común. Entonces vamos a identificar el factor común de tal manera que al momento de multiplicar nos dé
este término y este término. Entonces, si nosotros sacamos el 2 fuera del paréntesis por y más j, porque fíjense que este factor es el común, entonces al multiplicar 2 por y nos daría 2y, y al multiplicar 2 por j nos daría 2j. Como los dos términos son positivos, es por eso que aquí aparece el signo positivo. Y del otro lado, fíjense que tenemos el factor común que es 3, que sería 3 y 3, y además la variable x y x, entonces más 3x, si yo multiplico 3x por y, me daría 3xy, y si yo multiplico 3x por j, me daría 3xj, que sería este término. Y nosotros todavía podemos factorizar todavía un poco más esta expresión algebraica, que nos quedaría de la siguiente manera: 2 más 3x, que juntaríamos en un solo término las dos variables que teníamos por separado, que sería el 2, y luego más 3x, y en otro término las otras variables, que como si se fijan o se dan cuenta, sería la misma, y más j y más j. Entonces 2 más 3x por y más j nos daría este producto al multiplicarlo. Entonces ustedes ya saben cómo se tiene que hacer. Tendríamos que hacer 2 por y, sería 2y, luego 2 por j, 2j, y así sucesivamente. Entonces básicamente esto sería lo que es factorizar. Entonces aquí son dos ejemplos que acabamos de verificar para poder nosotros pasar de lleno a lo que es la actividad integradora y poder resolverla adecuadamente. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde aparece qué hacer en la actividad integradora. Bueno, aquí como punto número 1 nos dice resuelve el siguiente problema, y aquí aparece el planteamiento del problema, y luego dice determina lo siguiente, que es A, B y C, y como punto número 2 integra el procedimiento y la solución de los incisos en el mismo documento y sube tu archivo a la plataforma con el siguiente nombre. Entonces voy a leer lo que dice el planteamiento. Dice: un comerciante de abarrotes adquiere cierta cantidad de litros de aceite. El costo de cada litro depende de la cantidad que se compra. Suponiendo que C es el costo de cada litro en pesos y X es la cantidad de litros comprados, dice, si el costo de cada litro está determinado por la expresión C es igual a 216 menos 2X y el valor total en pesos es BT es igual a 35X más 500, en base a esto que nos están dando aquí vamos a determinar lo siguiente. Como inciso A, una expresión algebraica para calcular el costo total representado por CT, y luego entre paréntesis nos aparece esta información: el costo total se encuentra multiplicando la cantidad de litros comprados por el costo de cada litro. Luego como inciso B, una expresión algebraica para calcular la ganancia del comerciante representada por G, y luego nos aparece la información entre paréntesis que dice la ganancia se obtiene restando la venta total menos el costo total. Y finalmente como inciso C dice si se compran 100 litros de aceite, calcular el costo de cada litro, el ingreso total de ventas, además los costos y ganancias totales. Entonces esto es lo que vamos a hacer, pero para ello me voy a basar en un ejemplo muy parecido al que acabamos de leer, que es el de la actividad integradora. Entonces si ustedes entienden correctamente cómo se tiene que realizar este ejemplo, no van a tener problema para poder realizar correctamente la actividad integradora. Entonces yo propongo el siguiente ejemplo, que dice lo siguiente: en una fábrica de calcetines, el precio de cada par depende de la demanda del modelo. Suponiendo que P es el precio de cada par de calcetines, se mide en pesos, y X es el número de pares de calcetines de ese modelo que se venderán. Se mide en pares de aquí sería en pares de calcetines, perdón. Se mide en pares de calcetines, y luego nos dice lo siguiente: si el precio está determinado por la expresión P es igual a 500 menos 2X y el costo de los calcetines es C es igual a 100X más 100, encuentra lo siguiente. Entonces vamos a encontrar como inciso A, una expresión algebraica para calcular el ingreso de la fábrica. Entonces vamos a calcular el ingreso de la fábrica.
representado por la letra I mayúscula, y luego nos aparece la siguiente información. El ingreso se encuentra multiplicando el número de pares de calcetines que se venderán por el precio. Como inciso B, una expresión algebraica para calcular las ganancias de la fábrica, representado por G mayúscula. Las ganancias se obtienen restando los ingresos menos los costos. Y como inciso C, si se venden 150 pares de calcetines, calcula el precio de cada par, el ingreso que genera la fábrica, los costos y las ganancias de las mismas. Entonces, como pueden ver, es similar o parecido a lo que tienen que realizar en la actividad integradora. Entonces, ahora voy a pasar a la solución. Y bueno, en la solución aparece lo siguiente. Analizando la información presentada en el enunciado, tomamos en cuenta las siguientes expresiones. Bueno, acuérdense que tenemos en el enunciado, nos está dando que P es igual a 500 menos 2X, que viene siendo el precio, y C es igual a 100X más 100, que es el costo de los calcetines. Entonces tenemos estas dos expresiones algebraicas. Estas dos expresiones algebraicas nos van a servir para poder determinar los tres incisos que nos están pidiendo. Entonces voy a pasar a lo que es la solución del inciso A. Aquí en esta diapositiva agrego nuevamente la información que les acabo de proporcionar o leer, donde P es igual a 500 menos 2X, que dijimos que equivale al precio, la expresión, o C es igual a 100X más 100, que es el costo de los calcetines. Recuerden que esta parte, bueno, esta información que les estoy proporcionando aquí, se obtiene dentro del enunciado. Entonces, en el inciso A, nos dice que busquemos o que encontremos una expresión algebraica para calcular el ingreso de la fábrica, que está representado por I mayúscula. Y entre paréntesis nos dice, el ingreso se encuentra multiplicando el número de pares de calcetines que se venderán por el precio. Entonces aquí nosotros podemos decir que sabemos que el ingreso se encuentra multiplicando el número de pares de calcetines que se venderán por el precio. Esta información es la que viene dentro del paréntesis en el inciso A. Entonces yo puedo decir que por lo tanto, si I mayúscula equivale al ingreso, que es lo que estamos buscando, y X es igual al número de pares de calcetines, y el P es igual a precio, entonces yo puedo decir que I de X, ¿por qué I de X? Porque sería el ingreso de X es igual a X por qué, ¿por qué X por P? Porque básicamente X sería el número de pares de calcetines y P sería el precio. Entonces, esta información nos la está proporcionando aquí, el ingreso que se encuentra multiplicando el número de pares de calcetines. Entonces, el número de pares de calcetines equivale a X, que se venderán por el precio. Entonces, el precio es P. Entonces, mi ingreso de X sería igual a X por P. Esta sería nuestra expresión algebraica. Entonces, tomando en cuenta esta expresión algebraica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es nuestra expresión algebraica, que era la de la diapositiva anterior, y de X, o el ingreso de X, equivale a X por P. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores que ya conocemos en nuestra expresión algebraica. Entonces, nosotros podemos decir que I de X es igual a X. ¿Por qué X? Porque el valor de X no lo tenemos, pero, como pueden observar, el valor de P sí lo tenemos, dado en una expresión que nos la proporciona el ejercicio, que sería P es igual a 500 menos 2X. Entonces yo puedo decir que I de X es igual a X, que pasaría la X que está aquí, por P. Y yo sé que P está dada por la expresión 500 menos 2X. Entonces I de X es igual a 500 por 500 menos 2X. Aquí lo único que hice es que sustituí el valor de P, que es esta expresión algebraica que tengo, aquí, y ya nada más únicamente procedemos a realizar la multiplicación, que es en la siguiente diapositiva. Entonces lo único que hacemos es que tenemos I de X es igual a X por 500 menos 2X. Entonces I de X es igual a X por 500 nos daría 500X, y X por X nos da X cuadrada. Entonces por eso tendríamos 2X cuadrada.
sería 2x por x, sería 2x cuadrada. Entonces, más por menos da menos. Entonces aquí aparecería menos 2x cuadrada. Entonces, esto que obtuvimos aquí es la expresión algebraica para calcular el ingreso de la fábrica. Entonces aquí podemos ver que y de x es igual a 500x menos 2x cuadrada. Y con esto ya tendríamos el inciso o la solución del inciso A. Entonces ahora vamos a la solución del inciso B. Entonces ahora en base al inciso B, en el paréntesis del inciso B, nos dice que sabemos que las ganancias se obtienen restando los ingresos menos los costos. Entonces de esta manera nosotros vamos a obtener las ganancias. Entonces por lo tanto yo puedo decir que si G es igual a ganancias de la fábrica, que es básicamente lo que yo voy a obtener, y es el ingreso de la fábrica, y C es el costo de los calcetines. Entonces aquí vuelvo a repetir lo que son las expresiones que ya tenemos de P y C, que equivalen al precio, el costo de los calcetines, y entonces yo puedo decir, en base a la información que yo tengo aquí, que me la proporciona lo que está entre paréntesis en el enunciado del inciso B, entonces yo puedo decir que G de X, ¿por qué G de X? Porque serían las ganancias de la fábrica de X, es igual al ingreso de X y de X, al ingreso de la fábrica, que nos dice las ganancias se obtienen restando los ingresos menos los costos. Entonces vamos a tener los ingresos, a esos ingresos les vamos a restar los costos, entonces menos C de X, que sería el costo de los calcetines. Entonces yo ya tengo la expresión algebraica para poder ya nada más sustituir. Entonces nuevamente, tomando en cuenta la expresión algebraica, sustituimos valores en nuestra expresión. Entonces yo puedo decir que G de X es igual a I de X menos C de X. Entonces G de X es igual a I de X. Este valor lo obtuvimos en el inciso A. Por lo tanto aquí lo agrego en esta parte. Y de x es igual a 500x menos 2x cuadrada. Entonces yo sustituyo esta expresión algebraica en y de x. Entonces yo puedo decir que g de x es igual a 500x menos 2x cuadrada, que multiplica a, sería el signo menos porque vamos a restarle los costos de los calcetines. Y dentro del enunciado ya nos habían proporcionado cuál es la expresión algebraica que equivale a C, que sería C es igual a 100x más 100. Entonces lo único que voy a hacer es que voy a sustituir este valor en C de x. Entonces sería menos 100x más 100. Y ya lo único que me resta es realizar la operación. Entonces yo puedo decir que g de x es igual a lo siguiente. Entonces vamos a ver primero, vamos a realizar este polinomio que tenemos aquí. Para realizarlo, primero vamos a buscar términos semejantes. Como podemos ver, tenemos de este lado la x, la variable x, y de este lado la variable x, y del otro lado, tenemos la x elevada al cuadrado, y de este lado nada más tenemos un valor que sería 100, o sería un valor constante. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir los términos semejantes. Entonces tenemos que 5x que multiplica, en este caso sería menos, porque acuérdense que vamos a restarle las ganancias, y 100x, entonces 500x menos 100 serían 400x. Entonces este valor se obtiene de la resta de 500x menos 100x, serían 400x. Entonces, como el siguiente valor no tiene ningún término semejante, se pasa tal cual, menos 2x cuadrada, y el único término que nos restaría también sería el 100. Como pueden observar, tampoco no tiene términos semejantes, y se pasaría de la siguiente manera: se pasa el valor tal cual. Pero ¿por qué pasa restando? Bueno, porque aquí vamos a aplicar la ley de los signos, que sería menos por más nos da menos, o más por menos nos da menos. Entonces por eso es que, a pesar de que aquí está en positivo, el valor acá aparece negativo, porque tenemos más por menos da menos. Entonces ya nada más en el siguiente paso
realizo la expresión algebraica acomodando la variable que tiene el mayor exponente, luego el menor exponente. Entonces lo único que hago es que, como podemos observar en este paso, tenemos la variable x elevada al cuadrado y luego la variable x sin elevar, y luego tenemos un término. Entonces yo puedo decir que esto que está aquí es lo mismo que decir menos 2x cuadrada, porque lo estoy acomodando en orden de jerarquía, que sería el mayor, el término que está elevado a la mayor potencia, que sería menos 2x cuadrada, lo más 400. ¿Por qué más? Porque este es un término positivo, entonces más 400x y menos 100, este término se pasa tal cual. Entonces yo puedo decir que esta expresión menos 2x cuadrada más 400x menos 100 es la expresión algebraica para calcular las ganancias de la fábrica. Entonces con esto ya tengo lo que es el inciso B. Y finalmente vamos a realizar la solución al inciso C. Entonces aquí nos dice en el inciso C, dice: si se venden 150 pares de calcetines, calcula el precio de cada par, el ingreso que genera la fábrica y los costos y las ganancias de la misma. Entonces, tomando en cuenta lo que nosotros ya nos proporciona el enunciado, que bueno, esta parte, bueno, ya son las expresiones que ya sabemos que son de P y C, que es el precio y costo de los calcetines, y también sabemos que X es igual a 150. Este valor nos los está proporcionando en el inciso C, ya que se venden 150 pares de calcetines, que dice aquí pares de calcetines vendidos. Entonces, si P es igual a 500 menos 2X, acuérdense que esta expresión es la misma que está aquí. Y luego si I, el ingreso, es igual a 500x menos 2x cuadrada, esta fue la que obtuvimos en el inciso A. Y luego si C es igual a 100x más 100, el costo ya no la proporcionaba el enunciado. Y tenemos que las ganancias, pues las ganancias únicamente para obtener las ganancias, lo único que tenemos que hacer es el ingreso, le vamos a restar los costos, que sería menos C, G es igual a I menos C. Por lo tanto, aquí nada más agrego lo siguiente: sustituimos el valor de X en nuestras ecuaciones anteriores para obtener el precio, que sería este P, el ingreso, que sería la I, los costos, que sería la C, y las ganancias, que sería la G. Entonces es lo que nos está pidiendo en el inciso C. Por lo tanto, entonces si yo digo que si P es igual a 500 menos 2X, pues vamos a calcular primeramente el precio. Entonces el precio es igual a 500 menos 2X y X es igual a 150. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que P de X o P de 150, porque el valor de X es igual a 150, P de X o P de 150 es igual a 500, paso este valor que está aquí, menos 2, y dijimos que íbamos a sustituir en X el valor que corresponde a X, que en este caso sería 150, entonces menos 2 por 150, entonces P de 150, este valor se baja tal cual este valor, es igual a 500, también este valor lo bajamos tal cual, y únicamente el signo menos también lo bajamos de manera igual sin modificarlo. Y ahora sí realicemos la operación de 2 por 150. 2 por 150 nos daría 300. Entonces yo puedo decir que P de 150 es igual a 500 menos 300. Entonces ya nada más nos restaría hacer esta operación, que sería 500 menos 300 nos da 200. Entonces P de 150 es igual a 200. Por lo tanto, yo puedo decir que el precio de cada par es de 200 pesos. Entonces con esto ya obtuvimos lo que es el precio. Ahora también nos pide que obtengamos el ingreso. Entonces, para eso, ahora yo agrego si I es igual a 500x menos 2x cuadrada, acuérdense que esta expresión la obtuvimos desde el inciso A, y X es igual a 150, ya que son los pares de calcetines que se vendieron. Entonces ahora nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento anterior, nada más que ahora en esta expresión algebraica. Entonces yo puedo decir que I de X
o y de 150, porque acuérdense que x es igual a 150, es igual a 500 que multiplica a x, y como x es 150 sería 500 por 150 menos 2 por x, que sería 150, 2 por 150, pero este valor de 150 elevado al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer son las las operaciones, pues sí, que son multiplicaciones que están aquí en esta parte de nuestra sustitución. Entonces y de 150 es igual a 500 por 150, nos da 75.000, menos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a elevar al cuadrado 150 elevado al cuadrado nos da el resultado de 22.500, y este 22.500 lo vamos a multiplicar por 2. Entonces yo puedo decir que y de 150 es igual a 75.000. Estos dos los paso tal cual, y ahora realizo la multiplicación de 2 por 22.500. 2 por 22.500 nos da 45.000. Entonces ya lo único que me resta es hacer esta operación que aparece aquí. Y de 150 es igual a 75.000 menos 45.000. Entonces tenemos un resultado de 30.000. Por lo tanto, el ingreso que genera la fábrica es 30.000 pesos. Bueno, además, también nos pide, además del precio y el ingreso, nos pide los costos. Entonces, para esto, vamos a tomar en cuenta el mismo procedimiento, pero ahora en otra expresión algebraica la vamos a sustituir. Nosotros ya sabemos que si C es igual a 100x más 100, la expresión algebraica de los costos es 100x más 100, y x sigue siendo el mismo valor, 150. Entonces, por lo tanto, ahora vamos a sustituir este valor de x en esta expresión algebraica. Entonces yo puedo decir que c de 150 o c de x es igual a 100 por x, que sería 150, más 100. Entonces lo único que tengo que hacer son las operaciones que aparecen aquí, que sería c de 150, 100 por 150 nos da 15.000, más 100. Entonces c de 150 es igual a 15.000 más 100, serían 15.100. Por lo tanto, los costos de la fábrica son 15.100 pesos. Y finalmente, por último, nos pide las ganancias de la misma. Entonces yo ya les comenté que las ganancias las vamos a obtener con la expresión algebraica g es igual a i menos c. Entonces yo por eso tengo aquí, si g es igual a i menos c y x es igual a 150, ya que este valor no cambia. Y acuérdense que, bueno, aquí vamos a tener los valores de i y c. Entonces, los costos, lo tengo de este lado. Acuérdense que los costos de la fábrica son 15.100 pesos y el ingreso serían 30.000 pesos, que esto fue lo que obtuvimos. Estos dos valores los obtuvimos en las diapositivas anteriores. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir estos valores. Entonces, yo puedo decir que g es igual a i menos c. Entonces, g es igual a i, y dijimos que es 30.000 pesos menos c, y c dijimos que es 15.100. Entonces ya nada más realizamos esta operación, que sería 30.000 menos 15.100, serían 14.900. Entonces las ganancias de la fábrica son 14.900 pesos. Entonces, como pueden observar, pues no está complicada lo que es la actividad integradora. Más que nada hay que identificar nuestros datos que tenemos en el problema, y en base a eso verificar qué es lo que nos está pidiendo y nada más sustituir correctamente en nuestras expresiones algebraicas. Entonces espero que les haya quedado claro la manera en que tienen que realizar la actividad integradora. De igual manera, si tienen alguna duda al respecto, yo me encuentro al pendiente a través del foro Aprendiendo Matemáticas, a través de la aplicación Skype, o bien mediante mensajes de plataforma. Entonces me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo. Hasta luego, que estén bien.